un jueves más tenemos en los estudios de Radio Cuéllar a nuestro psicólogo de cabecera, Luis Ángel García, del Gabinete de Mente Clara de Cuéllar. Luis Ángel, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Oye, por cierto, vamos a recordar dónde está tu gabinete para aquella gente que quiera acudir, que llevamos mucho tiempo sin decirlo. Está en Cuéllar, pero vamos a recordar dónde. En Cuéllar, en la Plaza de la Huerta Herrera, en la calle Valladolid. Ahí está. Bien cerquita. Cosas de inteligentes es el saber dónde están los sitios y las cosas. Y creo que hoy vamos a hablar de inteligencia. Sí, bueno, un poquito de inteligencia artificial. Bueno. Es la cosa que está de moda. Está de moda últimamente en estos meses, hay mucho movimiento en este aspecto. Entonces, mucha polémica también. Sí. Sabemos lo que es la inteligencia humana, aunque algunos a lo mejor no carezcan un poco de ella, pero ¿qué es la inteligencia artificial o por dónde podemos empezar para llegar a la inteligencia artificial? Porque lo mismo también es un poco largo. Bueno, yo empezaría por la neurona, ¿no? Vamos por la inteligencia normal, la humana. Eso, tenemos que empezar por la humana para luego acabar con lo que es artificial, ¿no? Venga. Lo que es natural primero. Entonces, bueno, ya sabes que la inteligencia, definirlo a veces es complicado, pero bueno, la definición más sencilla que yo aprendí cuando estuve, yo sabes que soy además licenciado en informática, ¿no? Pues cuando hice mi proyecto de fin de carrera estuve trabajando en inteligencia artificial hace ya 30 años, o sea que no tiene nada que ver con lo de hablar. Entonces, la inteligencia simplemente es la capacidad de aprender, ¿vale? Una definición muy sencilla que une todo lo que es, ¿no? Tenemos un conocimiento, ese conocimiento lo aplicamos y somos capaces de generar nuevo conocimiento, de relacionarlo y bueno, a partir de ahí aprendemos cosas que no teníamos en un principio, ¿no? Eso es la inteligencia. Vale, el sustrato, lo que tenemos para que se pueda desarrollar son las neuronas. Siempre el cerebro está ahí, en base a unos impulsos eléctricos y químicos vamos a poder desarrollar esa inteligencia, ¿no? Entonces, la neurona simplemente es una célula especializada. Todo nuestro cuerpo son células, los huesos son células, los órganos son células, las uñas son células, todo absolutamente en el cuerpo son billones de células, ¿no? Estas que están especializadas, que son las neuronas, tienen tres partes, ¿no? Que son las dendritas, que son como las ramas de los árboles, ¿no? Unos tubitos, que va a conectar con el soma, con el cuerpo, y luego finalmente tenemos un axón que es como un tubito más largo. Entonces las células dendritas van a recoger los impulsos nerviosos de otras células, de otras neuronas. Finalmente puede que se produzca una descarga, que sería el umbral crítico de descarga, y a partir de ahí el axón va a dar un impulso nervioso. ¿Vale? Ese impulso luego va a llegar a otra célula a partir de la sinapsis, el huequecito que hay entre neuronas que no están unidas, y hay unos procesos químicos, hay unos neurotransmisores que se van relacionando con la neurona, con la siguiente neurona. ¿Vale? Entonces, esto básicamente es lo que se produce en nuestro cerebro. Esto lo veríamos al microscopio, porque imaginárnoslo así cuesta un poquito. Claro, sí, primero Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel, fue el que intuyó en su época, con los microscopios que había, cómo funcionaba el cerebro y cómo se producía todo esto. Entonces ya desde hace tiempo, pero sí, hoy en día con la tecnología que hay, todo esto ya se puede ver y ya está demostrado todo. Y son esas neuronas las que transmiten la información a través de distintos impulsos eléctricos, conectándose entre sí las neuronas. Eso como es. logramos ir aprendiendo también, ¿no? Eso es. Hay ciertas neuronas que van a transmitir a otras y cuando llega ese umbral crítico es cuando salta el impulso. O sea, tú puedes que tengas 3 o 4 neuronas que están transmitiendo información, pero ahí no salta el impulso. Por ejemplo, a nivel de los sentidos pues nos sucede lo mismo, tenemos conexiones, ¿no? Las neuronas, tenemos neuronas sensoriales, por ejemplo, una presión en la piel. Puede que te aprieten o sea tan leve el contacto que no lo notes, pero llega un momento en que si te aprietan suficiente, sí ya llegas a recibir ese impulso, ¿no? La neurona es lo mismo. Entonces hay unas neuronas que son receptoras y otras que son motoras. Cuando nos movemos, los impulsos nerviosos que llegan del cerebro son motoras, te invitan a mover, pero hay otras receptoras, pues la posición del cuerpo, por ejemplo, si te están pinchando y te mueves, ¿no? O sea, hay una serie de estímulos de entrada y otros de salida. Entonces,
estas entradas y salidas de las neuronas son lo que se va a aprovechar luego en inteligencia artificial. Iba a dar yo el paso a la humana con todo esto, pero ya me le das tú a la inteligencia artificial. Entonces explícanos un poco cómo podemos relacionar todas estas neuronas con la inteligencia artificial o qué es lo primero la inteligencia artificial. Bueno, pues simplemente la inteligencia artificial trata de emular lo que es la inteligencia humana en este caso, ¿no? Capacidad de aprender, es lo mismo. Siempre la inteligencia artificial tiene que explicar cómo ha llegado a obtener esos resultados, ¿no? No es una ciencia ficción que nos da aquí una salida, una información y no sabemos de dónde la ha sacado. Para que sea inteligencia artificial, uno de los requisitos es que sea capaz de describir cómo llega a conseguir esas salidas. No obstante, detrás de la inteligencia artificial para hacer toda esa programación y que finalmente nazca esa información artificial, hay un ser humano detrás. Otra cosa es que luego ya se van aprendiendo los patrones, claro, y se van generando. Claro, al final es programación. Todos son programas, igual que tenemos aplicaciones en los móviles, que son programación que ha hecho un ser humano, pues la propia inteligencia artificial la han programado personas humanas, cómo es la estructura que tiene que tener para que sea capaz de aprender. Luego ya ese aprendizaje lo entrenan, van a entrenar a ese dispositivo, a ese software, a ese programa lo van a entrenar con millones de datos de información. En el caso, por ejemplo, de ChatGPT, que fue lo más relevante, lo más innovador, lo que saltó un poco hace unos meses ahí a las noticias, a todo el noticiario y tal, que hay muchas otras y demás, pero bueno, esta yo creo que fue el salto que nos hizo a todos saber que había una inteligencia que era capaz de dar la información bastante buena, fidedigna y con un lenguaje natural también. Entonces, todo eso hay que programarlo. ¿Y cómo consigue aprender? Pues lo que hay detrás son unas redes neuronales también, o sea, las mismas conexiones que tenemos nosotros, pues las van montando como una especie de neurona. Hay una serie de entradas y si esa neurona artificial consigue un umbral de salida, pues va a saltar igual que las humanas. Entonces eso lo montas en capas y tienes una entrada, una multitud de capas intermedias y una salida. Básicamente es eso, claro. Difícil de entender, la verdad. Bueno, sencillamente sería eso, es como que tú pones ahí un redondelito que sería tu neurona y una serie de líneas de entrada y una serie de salidas y vas a comunicar una neurona, un puntito con otro puntito, básicamente. ¿Cómo nos puede afectar la inteligencia artificial al ser humano en el ambiente psicológico, que es un poco lo que tratamos contigo cada día? Bueno, pues ahora se está especializando mucho el tema de la inteligencia artificial, ya no es una que sirva para todo, igual que los seres humanos no servimos para todo, se trata de especializar, ¿no? ¿Para qué? Pues para tener más capacidad de conocimiento en esa línea. Entonces, por ejemplo, ahora hay un entrenamiento en medicina, hay un entrenamiento de redes neuronales especializadas en medicina, pues para obtener a partir de ahí una ayuda a los médicos. Entonces, en un futuro seguramente se apoyen en estas redes especializadas. Habrá otras más especializadas para un proceso industrial, un proceso químico o la ingeniería o la arquitectura. Seguramente haya especialidades de redes neuronales, ¿no? ¿Cómo va a afectarnos? Pues esto es como la revolución industrial. Yo lo veo así a una escala mayor. Igual que la revolución industrial lo que hizo fue transformar la sociedad y pasar de una mano de obra manual, donde se tardaba mucho tiempo en hacer cosas físicas, un trabajo físico, pues cambiamos la pala y el pico por una excavadora, por ejemplo, o una cadena de montaje, o ya últimamente robots, que ya no tenemos en las fábricas ni gente. Bueno, pues eso que ha hecho es reducir mano de obra y la gente tiene que buscar otros nichos de mercado donde buscar su trabajo. Pues aquí va a pasar lo mismo. Tú ahora mismo le consultas cualquier cosa a ChatGPT y en un momento te ha dado la información. Entonces eso, claro, va a implicar que incluso, decíamos, el nicho del conocimiento humano, de la creatividad, parece que eso no lo va a llegar a emular nunca una inteligencia artificial. Pues ya hay
inteligencias artificiales para diseño de imágenes. Y yo lo último que he visto que les estaba costando más hacer una mano, por ejemplo, que bueno, parece que es fácil dibujar una mano, ¿no? Pero claro, la inteligencia artificial es en base a patrones, modelos, que consiguen resultados. Pues ya hay inteligencias que te están sacando una mano perfecta con sus 5 dedos. Y es que cada semana que pasa es como un siglo, un año, no sé. Es impresionante. Entonces, pues va a transformar la sociedad, lógicamente. En el aspecto psicológico vinculado a esto tenemos que estar abiertos de mente, pero también saber evolucionar y digerir todo esto. Claro. Bueno, lo primero es saber que lo que sale de la inteligencia artificial hay que tomarlo con sus precauciones. Estamos todavía empezando. Hacer sus comprobaciones de si está correcto, si no, pero bueno. A partir de ahí, pues va a ahorrar mucho trabajo y van a cambiar los trabajos, lógicamente. Entonces, pues tenemos que tener la capacidad de adaptarnos. Y luego veremos los gobiernos qué hacen con todo eso, porque si, bueno, hasta qué punto va a haber trabajo con 8 horas de trabajo por día, ¿no? Seguramente haya que reducirlo porque no va a dar para todo. Y adaptarnos mentalmente a lo que nos venga en la evolución social que decías al principio también. Sí. Sí, y luego, bueno, pues las precauciones de que la inteligencia artificial se controle lo suficiente, porque si la dejas descontrolada, puede ser que se vuelvan en contra del ser humano. De hecho, ChatGPT ahora dedica un 20% de su capacidad de procesamiento, los ordenadores que tiene, para controlar a esa inteligencia artificial y que no se les desmadre. O sea, como hay unas pautas de control, igual que tú si le preguntas que te cree una bomba, no te lo va a decir, pues tú le puedes preguntar cualquier cosa, o sea, que lo puedes usar para el bien y para el mal. Entonces, ahora mismo hay unos controles donde la información que te saca va filtrada. Esos controles que se supone que, bueno, pues, que tienen que ser beneficiosos para la sociedad. Entonces, a la propia inteligencia hay que ponerle sus límites, porque ella puede aprender y pues, tú le puedes decir, bueno, pues dame información para que la Tierra esté bien. No, pues dice, bueno, pues quitamos a los humanos, que son los que más agreden a la Tierra, y ya está. Entonces, si tú la dejas, que ahora está controlada, pero en un futuro ella podrá tomar decisiones por sí misma, entonces hay que controlarlo. Entonces, bueno, de momento vamos bien. Esto me parece una película futurista, lo que nos puede venir encima. Sí. Tiempo tendremos de ir viendo cómo va avanzando, aunque va muy rápido. Luis Ángel, un tema muy interesante, difícil de entender, pero muy interesante que nos has traído hoy. Bueno, hay que ir poco a poco digiriendo esto, pero bueno, es interesante, sí. Adaptándose. Muchas gracias. Bueno, adiós.